Antes de 2006, los shooters eran correr y disparar, destruir anillos sagrados y guerras históricas. Pero entonces llegó un juego que nos obligó a agachar la cabeza, a escuchar el rugido de una motosierra y a entender que la guerra podía ser sucia, pesada, aterradora y visceral. ¿Qué tal, gente? Yo soy el Búho Dusquera y sean bienvenidos nuevamente al nido. Hoy vamos a viajar al mundo en ruinas de Cera. Vamos a hablar del juego que definió la identidad de Xbox 360 y que casi 20 años después sigue sintiéndose igual de visceral que la primera vez que lo jugamos. El primer Gears of War. Hablar de Gears of War es hablar de un antes y un después en los videojuegos. En 2006 la nueva generación estaba empezando y Epic Games nos soltó una bomba. No era solo un juego con buenos gráficos, era el escaparate del motor Unreal Engine 3. Pero antes de los disparos hay que entender la tragedia. Cera no era un mundo en guerra eterna, la humanidad acababa de alcanzar la paz tras años de las guerras del péndulo. No ahondaré mucho en esto, si no este video se nos hace eterno, pero digamos que era una guerra mundial por un recurso muy importante, la emulsión, que es como el petróleo en nuestro mundo. Pero regresando, la gente estaba celebrando y entonces llegó el día de la emergencia. En un solo día, el 25% de la población mundial fue masacrada. No vinieron del espacio, no era otra facción humana, sino que vinieron de abajo, de nuestros pies. El suelo, lo más seguro que tenemos, se convirtió en el origen del fin. El miedo era el mismo que con Halo. ¿Podría un shooter en tercera persona funcionar en una consola? La respuesta fue un golpe en la mesa. Gears le dio a Microsoft el tono maduro y oscuro que necesitaba. Era rudo, era gris y era sangriento. Gears of War no inventó la cobertura, pero sí la perfeccionó. Antes de Marcus Phoenix, cubrirse en un juego era algo tosco. Aquí el botón A se convirtió en tu mejor amigo. Ese baile de moverte de cobertura en cobertura, el peso del personaje y la cámara al hombro cuando corrías, todo eso hoy es el estándar. Y no podemos olvidar la recarga activa, una mecánica brillante que convertía algo tan aburrido como recargar un arma en un minijuego de tensión, el cual te daba una pequeña ventaja si la sabías usar. Esos son los detalles que hacen que un juego se vuelva eterno. Algo que mucha gente olvida es que el primer Gears tenía mucho de terror. Los Locust no eran solo enemigos, eran monstruos, inhumanos y genocidas que salían de la tierra. La atmósfera era opresiva y gran parte de ese miedo venía de que no sabías qué demonios te iba a salir del suelo. Eran salvajes, pero con una organización militar aterradora. Tenían razas especializadas para cada tipo de pesadilla. Por ejemplo, los drones, la infantería básica, pero con una inteligencia táctica que te ponía los pelos de punta. Ese grito de homínidos mientras te flaqueaban te recordaba que no estabas peleando contra animales, sino contra soldados que de verdad te odiaban. Los desgraciados. Estos eran los que rompían las reglas. Gears es un juego de coberturas, pero a estos desgraciados no les importaba. Sus alaridos y la forma que trepaban por las paredes te obligaba a entrar en pánico con el botón de cuerpo a cuerpo. Los boomers eran la fuerza bruta. Ese boom gutural antes de disparar se convertía en un condicionamiento clásico. Escucharlo significaba que tenías exactamente un segundo para agachar la cabeza o despedirte de tu personaje. La Berserker, para mí el momento más survival horror del juego. Una bestia ciega que te rastreaba por el olfato y el sonido. No podías matarla a balazos, tenías que guiarla, engañarla y usar el martillo del alba mientras rezabas que no te embistiera en el último momento.
el Corpser. Y si hablamos de escala, tenemos que hablar de esta araña gigante, salida desde el mismísimo infierno. Ver a esa mole de patas blindadas emerger del suelo por primera vez te hacía sentir diminuto. No era solo un jefe, era la prueba de que los Locust eran dueños de las profundidades. Esa mecánica de tener que dispararle al vientre o a la boca mientras se cubría con sus patas te obligaba a mantener la calma en medio de un caos absoluto. Y por supuesto, el ambiente, por ejemplo, momentos como los Krill acechando en la oscuridad del acto 2 o el nivel de la fábrica abandonada, donde la incertidumbre te mantenía en alerta constante. No era solo disparar por disparar, era sobrevivir a una invasión que se sentía genuinamente superior a nosotros. Terminabas el juego entendiendo que los humanos ya no eran dueños del mundo Cera, ahora éramos las presas. Hay algo en el arte de Gears que no se ha vuelto a repetir. Los desarrolladores lo llamaron Destroyed Beauty, belleza destruida. Ver a esas mansiones neoclásicas derruidas, las estatuas rotas y los cielos perpetuamente nublados le daba una identidad única. No era un gris aburrido, era un gris con historia. Y el sonido, ese clank metálico al recoger la munición o el ruido ensordecedor de los Lancers al encender la motosierra, Gears se sentía pesado, se sentía industrial. Cada paso de Marcus retumbaba, recordándote que llevabas cientos de kilos de armadura y el destino de una especie sobre los hombros. El juego empieza con un rescate, pero no uno heroico. Dom saca a Marcus de una celda de máxima seguridad en una prisión abandonada. Y aquí está el gancho. Marcus no es un criminal común, era un héroe de guerra condecorado que en el momento más crítico de la invasión abandonó su puesto y desobedeció órdenes directas. Fue juzgado por cobardía y traición. El juego no te explica de inmediato qué lo llevó a dejar su puesto, solo sabes que carga con una mancha de deshonor. Y aquí entra el coronel Hoffman. Él es la voz de la ley y el rencor. Para él, Marcus es una rata que no merece el uniforme. Hoffman representa esa vieja guardia que no perdona, y su desprecio es lo que hace que la redención de Marcus se sienta tan cuesta arriba. Pero Marcus no está solo. Al salir nos recibe el teniente Kim. Él es el ejemplo del soldado perfecto, honorable, recto y un líder que cree en las segundas oportunidades. Kim es quien mantiene unido al grupo al principio, y su destino a manos del general Ram es uno de los momentos que más nos dolió, porque entendimos que en esta guerra ni los mejores están a salvo. La historia parece simple, pero la relación entre Marcus y Dom le dio un corazón a la franquicia. Marcus es el líder castigado y Dom es el ancla emocional, el único que nunca lo abandonó, pero el pelotón Delta se siente vivo gracias a los que se unieron en el camino. Tenemos a Anthony Carmine, el buen Carmine. Él representaba nuestra propia inocencia como jugadores. Era el novato entusiasta, el que todavía creía en las historias de héroes, hasta que un francotirador nos recordó que en Gears, si te asomas de más, no hay vuelta atrás. Su muerte inició una de las tradiciones más queridas y trágicas de la saga. Y luego tenemos el equilibrio perfecto, Burt y Cole. Damon Burt es ese genio mecánico con un sarcasmo que te hace querer golpearlo y abrazarlo al mismo tiempo. Es el contrapunto cínico que siempre cuestiona todo. Y del otro lado está Augustus el Tren Cole. ¡Qué personaje, por amor de Dios! Es una exestrella de Trash Ball, pura adherencia y energía. Cole es el que mantiene la moral alta cuando todo está oscuro. Esa química entre el gruñón de Burt y el entusiasmo de Cole es lo que le da los momentos de alivio cómico a una historia tan cruda. Y guiándolos a todos por el centro de mando está Anya Stroud. Aunque este primer juego es principalmente la voz de nuestra radio, Anya es el hilo conductor, es la que mantiene la calma
mientras el mundo se cae a pedazos, dándonos la información táctica que necesitamos para no morir en el intento. Es el soporte vital del Escuadrón Delta. Hablemos de algo fundamental, la música de Kevin Rabel. A diferencia de otros juegos que buscan temas heroicos o pegajosos, la banda sonora de Gears es puramente atmosférica, industrial y pesada. No busca que la tararees en la ducha, busca que sientas el peso del metal oxidado y la opresión de la guerra. Esos violines tensos en los momentos de sigilo o ese estallido de metales pesados cuando aparece una amenaza te dicen exactamente cómo debes sentirte, y ese chin metálico cuando terminas un combate es la señal de alivio más satisfactoria de toda esa generación. Es una música que, aunque no tenga un himno comercial, en cuanto escuchas 3 notas sabes perfectamente que estás en cera. ¿Y qué decir del multijugador? Antes de que otros juegos dominaran el mundo, Gears era el rey del Xbox Live. Pero más allá de internet, este juego creó lazos reales. Aún recuerdo cuando era niño. Yo les presenté este juego a varios de mis familiares y de pronto todos nos obsesionamos. Había fines de semanas completos donde todos nos juntábamos y eran risas, gritos, todos para jugar Gears. Había noches en las que mis tíos llevaban su propia pantalla para poder jugar 2 contra 2 en una pantalla dividida. ¡Ah, qué tiempos! Esos momentos de adrenalina pura en una sala llena de gente es algo que los juegos de hoy han ido perdiendo. Gears no era solo un software, era el centro de nuestras reuniones familiares. Para mí, el primer Gears of War es como una película de acción de los 80. Es directo, es honesto y sabe exactamente lo que quiere ser. No intenta ser un mundo abierto infinito con misiones de relleno. Es una campaña que no te deja respirar. Gears se enfocó en que disparar y cubrirse fuera satisfactorio, y por eso, si lo juegas hoy, sigues sintiéndose increíble. Es un recordatorio de que un sistema de juego bien pulido y una buena tarde con la familia nunca envejecerán. Pero bueno, gente, hemos llegado al final del video. Si jugaste Gears en su momento, dime, ¿también llevaste tu pantalla a casa de alguien para jugar un 2 contra 2? ¿Cuál fue tu momento más tenso con los Locusts? Déjamelo en los comentarios. Si te gustó este viaje al pasado, suscríbete y deja tu like para que este nido siga creciendo. Recuerda que estoy en streams de martes a sábado en el YouTube morado y en todas las redes como Dusquera Ang. Yo soy el Búho Dusquera y nos vemos en la próxima cobertura. Hasta pronto. Ellos no saben por qué libramos esta guerra. Porque no podemos parar. No nos detendremos. Porque lucharemos, lucharemos y lucharemos. Hasta que ganemos o muramos. Y aún no hemos